Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Que no sé si hace falta prepararse para la confesión y que muchas veces voy, pero después, no sé, se peca otra vez en lo mismo. Te digo alguna cosita si te parece por la radio. Vamos a ver. Sí es importante, obviamente, preparar la confesión, ¿eh? Hombre, yo soy consciente de que uno puede también confesarse en alguna ocasión, pues de una manera un poco más improvisada, porque ve una ocasión y cree que tiene suficiente facilidad de hacer de una manera más espontánea el examen de conciencia, ¿eh? Pero es verdad que si hacemos eso siempre y los exámenes de conciencia siempre son un poco rápidos y un poco que más o menos supongo, cuáles son mis pecados, creo que también podemos caer en la ligereza. Pensando en esto, precisamente un servidor en esta cuaresma me ha parecido prudente o conveniente escribir un librito para ayudar al examen de conciencia, porque yo creo que también es importante que ayudemos al examen de conciencia, que nos pongamos delante de Dios y que hagamos el esfuerzo de vernos como Él nos ve, o sea, a la luz de su mirada, a la luz de su mirada, a la luz del Evangelio, a la luz de los mandamientos. A mí me parece que hay que hacer ese esfuerzo. Eso también está muy ligado a los pecados de omisión, porque como claro, un pecado de omisión a veces es más fácil verlo, más difícil ver el pecado de omisión, porque el pecado que yo he cometido contra alguien, como de alguna manera le he hecho un daño a alguien, pues bueno, hay alguien que se queje, entonces como hay alguien que se queja, pues hombre, clama más al cielo, pero el pecado de omisión, el no haber hecho lo que debía, puede pasar más desapercibido. Y especialmente los deberes de Estado. Hay deberes para con Dios, pero también no son los deberes de estado de vida. O sea, en mi vida de sacerdote, en mi vida de matrimonial, en mi vida pues, profesional, en mi vida de estudiante, yo puedo tener pecados de omisión. Por tanto, sí creo que, bueno, pues que no digo siempre, pero que de vez en cuando el examen de conciencia debería ser mucho más pausado, o sea, o hacer un examen de conciencia más general, más sirviéndonos de un material, etcétera, que yo creo que es importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, posiblemente sea una pregunta un poco simplista, pero es que he oído decir que el Jueves Santo y el Viernes no son días de precepto. Entonces, yo no lo tenía así, entendido. Y quisiera que me diera una pequeña explicación. Pues bien, pues sí es cierto que el Jueves Santo y el Viernes Santo no son días de precepto. Bueno, en primer lugar hay que decir que el Viernes Santo no hay misa. El Viernes Santo, la celebración litúrgica que se hace, la celebración de la Pasión del Señor, sabemos que en ella no hay Eucaristía, se distribuye la Eucaristía del día anterior. Pero bueno, podía haber sido precepto asistir, pues aunque no sea Eucaristía, a esa celebración litúrgica, ¿no? Y no lo es. Vamos a ver, ¿por qué? Porque, bueno, pues en la tradición litúrgica toda la fuerza la tiene la celebración pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Toda la fuerza la tiene esa celebración. La vigilia de la noche de la resurrección del Señor es la madre de las vigilias, es la liturgia principal, y el domingo de resurrección también. También tengamos cuenta una cosa: cuando la Iglesia dice, por ejemplo, confesar al menos una vez al año, en peligro de muerte si has de comulgar por lo menos una vez al año por Pascua. Hombre, estamos hablando de unos mínimos. La Iglesia tiene una pedagogía también de cara a hacer frente a la pereza, de poner unos mínimos, pero el hecho de que haya un mínimo de comulgar una vez al año por Pascua, o el hecho de que el día de precepto sea pues el domingo resurrección y no sea el jueves o el viernes, bueno, pues también entra dentro de esa pedagogía de la Iglesia Madre, que nos invita a celebrar el Triduo Santo. Nos dice que es muy importante el Triduo Santo, que no nos quedemos solo con las procesiones de la calle, porque es verdad que quedarse solo con las procesiones de la calle, allí donde las haya, sin celebrar litúrgicamente, pues es que tiene un gran riesgo, tiene un gran peligro, un gran peligro pues, de superficialidad, porque claro, la liturgia es mucho más profunda que meramente la expresión popular en la calle.
¿eh? Pero aún y todo se hace la distinción de qué es de precepto y qué no es de precepto. Bueno, pues precisamente también para animar, la Iglesia también distingue entre lo que es animar, etcétera, y lo que es recordar el precepto para poner ese mínimo, ¿no?, de mantenimiento de nuestra fe. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Monseñor, disculpe, pero vamos a ver, voy a hacer una preguntita, o casi que me aclarará usted algo que yo no sé si lo he entendido bien. Aunque primero le quiero dar las gracias por la explicación de hoy, porque a pesar de los años que tengo, a partir de ahora mi Navidad va a ser de otra manera. Entonces yo me parece que usted ha dicho que Dios dio a conocer a su Hijo en una señal, y en una señal pobre como la de un establo. Y que también tenemos a su Madre María, que también es otra señal, pero que no tenemos que quedarnos en la señal. Y si no me equivoco, o por eso digo que no sé si es que yo lo he oído bien, que usted decía que tenemos la señal de nuestra Madre, la Iglesia. Y yo se me ha venido al pensamiento, pues que tal vez como está la Iglesia, o como estamos en la Iglesia, porque la Iglesia no creo yo que no son solo los sacerdotes, sino que somos todos los cristianos y todos los bautizados, la señal de la Iglesia es un poco que no es muy admirable, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Pues mire, pues a eso me he referido. Me he referido cuando, porque claro, he puesto el ejemplo de Juan Pablo II, pobre, débil, que sin embargo es la señal que estaba recordando en aquellas Navidades del 2002 a las que me he referido, estaba recordando que Dios había nacido pobre en un pesebre, ¿no? O sea, y era una señal de un hombre pobre, débil. La pobreza y la debilidad se refieren también no únicamente a la debilidad humana, sino también a la pobreza nuestra, a la falta de santidad, porque esa es una pobreza mayor todavía, ¿eh? La pobreza de que seamos pecadores los que tengamos que ser instrumento de santidad. La verdad es que eso, no os podéis imaginar lo que es para un sacerdote, por ejemplo, celebrar, él sabiéndose pecador, ser instrumento de santificación de otras personas, ¿no? O sea, y al igual que a los pastores les dijeron, id y encontraréis al niño acostado, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y encontraréis a ese niño en los brazos de una madre, pues también a nosotros se nos dice, y encontraréis a ese niño en los brazos de la Madre Iglesia. La Iglesia es hoy también, son los brazos en los que encontramos a Jesús, igual que María fueron los brazos en los que los pastores encontraron a Jesús. El signo se repite, ¿no? Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo María Dolores Morente. Adelante, María Dolores. Muchas gracias por su programa, porque he aprendido más con este programa que lo que llevo con la vida religiosa. Vale, mi pregunta es la siguiente. Tenía el otro día un conflicto con mi hermana, que solamente hay una virgen, con distintos rostros, con distintos nombres, pero solamente hay una virgen. Solo la Virgen María, no está la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen del Pilar, ni... ¿Vale? Sí, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues de salud. Vamos a, pues, obviamente es así. La Virgen María tiene advocaciones. La advocación de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Pilar, etcétera, pues son advocaciones. Ella ha querido también tener esa cercanía a nuestra cultura, de manera que las advocaciones de la Virgen María es como un rostro cercano de María a nuestra cultura, ¿eh? Y bueno, pues uno va a África y es entrañable ver los rostros de María, pues en el rostro de una mujer de color, ¿no? Bueno, de color, también de color somos nosotros, pero me refiero negra, o cuando uno va a, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, una virgen de color indígena, etcétera. Eso es un esfuerzo de la pedagogía de Dios que muestra a su madre, está mostrando a su madre bajo, lógicamente, nuestro contexto cultural. Pero es lo que, si me permitís un chiste, bueno, esto no es un chiste, o sea, me lo contó un visionero como un sucedido. Quiero entender que esto ocurrió. Perdón, que veo que tenemos el cable suelto y ahora mismo lo voy a... Estos son los problemas del directo, un segundito. Disculpen los oyentes, que bueno. Vamos a ver, pues decía que un misionero de Chile me comentó lo siguiente. Me comentó que estaban haciendo una procesión en un lugar muy alejado de la selva y que llevaban la Virgen Inmaculada en andas.
Y entonces cuando iban a cruzar pues un puente de madera de esos que está colgado de lianas, que cruje un montón, y como eran muchas personas en la procesión, al empezar a cruzar por el puente comenzó a crujir y aquello amenazaba con que ese puente se iba a caer, ¿no? Y iban todos allí llevando a la Virgen Inmaculada en andas, y entonces dice que de repente uno allí gritó: Virgen del Pilar, ayuda a la Virgen Inmaculada, porque se iba a hundir aquello. Bueno, pues parece ser que esto fue un sucedido histórico. Obviamente hay deformaciones, ¿no? Aquí Virgen María no hay más que una, y son advocaciones que las distintas advocaciones nos acercan, ¿no? Nos acercan a su rostro desde nuestra propia cultura. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. ¿Soy yo? Sí, adelante, le escuchamos. Mire, son dos preguntas. Es acerca de que usted dice que Juan Bautista es el último profeta. Sí. ¿Vale? Sí, de acuerdo. Bueno, yo escucho últimamente muchos profetas por ahí. Me parece que tiene usted encendida la radio y tiene que apagarla para que no haya eco. Vale. De acuerdo. Escucho invitaciones que pone apóstol y profeta. Y yo pregunto si yo me puedo defender diciendo que Juan Bautista realmente fue el último profeta. ¿Puedo yo decirlo? De acuerdo. Pues sí, puede usted decirlo. Y vamos a ver, es verdad que la palabra profeta pues puede ser utilizada en sentidos amplios, como también la palabra apóstol. Hombre, nosotros también tenemos que ser apóstoles, pero está claro que en el sentido estricto de la palabra apóstol, los apóstoles fueron 12. Y luego vienen los sucesores de los apóstoles, pero los apóstoles fueron 12. Y profetas, en este sentido estricto de la palabra, el último profeta fue Juan Bautista. Luego está la palabra profeta en un sentido más amplio. Claro, cuando hoy en día uno me dice es que hay un profeta, sí, también yo soy profeta y también tú eres profeta. O sea, todos los cristianos somos, todos los bautizados estamos llamados a ser profetas de Cristo. Pero en el sentido estricto de la palabra apóstol, o en el sentido estricto de la palabra, pues, profeta, se puede decir que apóstoles fueron los 12 apóstoles y profeta, el último fue Juan Bautista. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, yo quería que me hablara de la predestinación. Yo sé que no debemos creer en la predestinación, que nuestra salvación depende también de nuestra libertad. Pero, sin embargo, San Pablo, no sé en qué carta, dice: a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó, o algo así. ¿Y cómo se entiende esto entonces, padre? Vamos a ver, de acuerdo. Bien, también aquí hay que decir que la palabra, ese texto que ha dicho usted, lo estoy viendo que está en Romanos 8:29. También se nos dice que hemos sido predestinados a reproducir la imagen de su Hijo. Vamos a ver, la palabra predestinación puede ser utilizada correcta o incorrectamente. La interpretación incorrecta de la palabra predestinación sería decir, bueno, pues tú no tienes libertad, hagas lo que hagas, ¿no? Pues tú ya estás salvado, estás condenado, con lo cual esa es la interpretación incorrecta de la palabra predestinación como contrapuesta, incompatible con la libertad. Pero hay un concepto correcto de predestinación, que es decir, que es la voluntad salvífica de Dios. Dios desde siempre nos ha predestinado, como os he dicho en este texto de Romanos 8:29, nos ha predestinado a ser santos. O sea, su voluntad salvífica es esa. Luego otra cosa es que nosotros colaboremos con Él o no colaboremos, pero decir en este texto, en este sentido, ¿no?, de Romanos 8:29, o también el otro texto que usted ha aducido, a los que eligió los predestinó, se refiere a que la elección de Dios nos ha dado la gracia, pues para poder ser santos. Luego otra cosa es que nosotros la acojamos o la rechacemos, ¿no? Pero no se limitó a elegirnos, sino que nos dio la gracia. Por eso podemos decir, a los que eligió los predestinó. Sí, nos dio la gracia pero yo puedo rechazar esa gracia
Ese es el drama de la libertad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Sí, mire, le doy las gracias por el programa que tiene, ¿sabes? Estoy aquí convaleciente de un tumor en la cabeza que me han operado. Y tengo muchas limitaciones y tengo que tener una dosis grandísima de humildad porque ya no me puedo valer por mí misma. Porque se me paraliza la parte izquierda. Por el tumor lo tengo en la derecha, lo tenía y se paraliza. Entonces, quisiera darle las gracias por este programa y por Radio María, que se extiende a todo el mundo, pero que tengo tantas ganas de vivir, tanto amor a Dios, que yo no sé si será euforia o qué será, pero estoy encantada de vivir y darle gracias por las mañanas al Señor en este espacio que tengo de mi cocinita, con ustedes, después el rosario, después la misa y después comulgo. Estoy encantada de la vida. ¿No será que esta gracia y este amor, de todas las células de mi cuerpo, desde que mis padres me engendraron con la gracia de Dios, Él tanto nos quiere y nos ama, que esta alegría de vivir, no sé, no será tremendo? Yo digo a veces, Señor, será euforia, será qué, pero es que yo le quiero, porque como me pasa como San Agustín, que me leí las confesiones y digo, ay, Dios mío, Rey mío, tesoro mío, si estás en cada célula de aquí, de allá, del otro lado. Entonces por eso estoy tan contenta y tan feliz, que no será un poco así, Padre Monilla, que igual tengo yo esta euforia y no será buena, o es que amo tanto de verdad al Señor, que igual digo, pues mira, pues es precioso vivir cada día y darle gracias por el día que me regala cada mañana que me levanto. ¿Será posible que me conteste si es normal, si es que de verdad tengo que amarle así? Mire, pues yo creo que a nosotros lo que nos toca es también acoger su testimonio y darnos cuenta de que la alegría cristiana no es una euforia, ¿sabe usted? La alegría cristiana es vivir el momento presente y abrazarlo con plena confianza. Que eso es mucho más que una euforia. Porque mire, a usted le puede ocurrir que dentro de esa enfermedad que está llevando, le puede ocurrir perfectamente que tenga otra fase distinta, ¿no? En su enfermedad en la que, bueno, pues imagínese que determinados efectos secundarios de una quimioterapia o lo que sea, pues le dejen a usted aplanada, podría ocurrir tal cosa. Y sin embargo, no por eso las razones para la esperanza y la alegría dejan de estar presentes, Que pueda haber algún aspecto psicológico que en un momento determinado nos haga más fácil o más difícil percibir la alegría del don de la vida, sí, pero mire usted, es que las cosas no son según nosotros las percibimos, sino según son. El otro día me comentaron, una carmelita descalza me comentó un texto de San Juan de la Cruz que dice, ¿no? A veces, cuando hay noches oscuras, hay que aplicar la voluntad para que lo que es lo parezca. A veces hay noches oscuras, ¿no? Y en esas noches oscuras hay que aplicar nuestra voluntad para que lo que es lo parezca. Y lo que es, porque Dios es un don, Dios es alegría, Dios es esperanza. Y cuando tenemos noches oscuras hay que esforzarse para que lo que es nos lo parezca así. Y otros momentos, pues como por ejemplo el que usted está viviendo ahora, Dios le está dando el don de vivir, bueno, pues no en esa noche oscura, sino en un momento de consolación en el que usted pues percibe con facilidad que Dios es amor y que por encima de la enfermedad que usted está padeciendo, usted se siente amada, se siente querida, ¿no? Bueno, pues viva este momento de consolación y no lo entienda como una euforia, no, o sea, viva como un momento de consolación de Dios que también le prepara para que si tuviese que haber un momento de noche oscura, usted también lo viva con confianza y con esperanza. Y le damos gracias y nos sentimos muy orgullosos de formar parte de la familia que le acompaña a usted desde Radio María. Nos sentimos muy orgullosos y le damos gracias a Dios pues por poder compartir su vida. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Soy Nacho de Madrid y quería hacerle una pregunta que me surgía este fin de semana y es acerca de la palabra santo, porque yo entendía que santo es una persona que ha vivido en la tierra, que ha sido bueno y está en el cielo, pero con el Señor. Pero me surgía la duda al ver que, pues San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que son ángeles, pues también son santos.
Entonces no sé si me puede dar un poco de luz. Bueno, vamos a ver. La palabra santidad pues puede tener, sí, una referencia de alguien que está ya en el cielo, y en ese sentido pues es una santidad consumada, y los ángeles, obviamente, lógicamente los ángeles que no son ángeles caídos, ¿no? Los que no son los demonios, bueno, los ángeles están siempre en Dios, y entonces su santidad es consumada, está consumada desde el principio, porque están ya en Dios, ¿no? En ellos no hay una santidad que va increciendo como es la nuestra, no, sino que son espíritus puros, y entonces o están revelados ante Dios o están ya plenamente unidos con Dios. Pero también es importante que entendamos que el concepto de santidad no únicamente se refiere a la santidad consumada en el cielo, que es la santidad participada de Dios en el cielo, sino que también esa participación de la santidad de Dios comienza en esta vida. Y también en esta vida a nosotros se nos llama pueblo santo. También a nosotros se nos pide que seamos santos. Es más, en la Sagrada Escritura se nos llama los santos de Dios. Bueno, como pueblo santo, vivid así, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que no sería bueno reducir la palabra santidad exclusivamente al estadio posterior de esta vida, sino que entendamos que la santidad es un don que ha comenzado como la semilla de mostaza, que dice que es la semilla más pequeña, pero que luego se va convirtiendo en la hortaliza más grande, ¿no? Pues ese ejemplo que pone Jesús se puede referir a la santidad, y esa semilla de la santidad es el bautismo, que ha sido introducido en nosotros, y vamos creciendo en ese misterio de santidad. Al mismo tiempo, como decía al principio, compaginando la santidad con nuestras heridas y nuestras pequeñeces. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Mire, soy Milagros. Sí. Adelante, ¿me escucha, padre? Sí, adelante. Mire, yo es que a lo mejor es una cosa que no lo aprueba usted, lo que yo le voy a decir, porque es que yo también tengo un poco de lío. Yo digo, si Dios, nuestro Señor, creó todo, nos creó a todos, y la tierra y todo, ¿quién creó a Dios? Padre, perdone por si es una inconveniencia. Sí, nada, inconveniencia, nada. Mire, esa pregunta que hace usted es una pregunta que suele ser frecuente cuando a veces, no, pues especialmente pues en los argumentos apologéticos, pues a nuestros jóvenes, etcétera, les hablamos de la creación del mundo, ¿no? Y es frecuente que se nos diga, bueno, pero ¿a Dios quién le creó? Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Es decir, vamos a ver, la pregunta ¿quién creó a Dios? Es una pregunta que en el fondo está mal hecha, porque es pensarse que Dios, o sea, es olvidarse, mejor dicho, olvidarse de que Dios es eterno y que el tiempo es una criatura de Dios. En el fondo, cuando se hace la pregunta ¿quién creó a Dios?, se está diciendo, ¿y antes de Dios quién había? Y nos estamos olvidando de que el tiempo, el ayer, hoy y mañana, son una creación de Dios. Dios ha creado el espacio y el tiempo. Es decir, Dios está fuera del espacio y del tiempo. A Dios a veces se le ha representado como un punto más que como una línea. A nosotros más bien se nos representa como una línea, porque una línea tiene el antes, el ahora y el después, tiene un recorrido. Pero Dios, más que una línea, es un punto, porque en Dios el ayer es hoy, el mañana es hoy, Él está fuera del tiempo. Es más, es que el tiempo es una criatura suya, es una creación de Él es eterno. Por eso hacer la pregunta de quién creó a Dios es, claro, yo sé que ahí la imaginación nos juega una mala pasada, nos juega una mala pasada, pero es como si dijésemos, ¿y Dios cuánto espacio ocupa? ¿Ocupa mucho espacio o ocupa poco espacio? La pregunta está mal hecha, porque Dios está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Bueno, no sé si le ha ayudado algo o todavía le he confundido más, pero bueno.